Yo creo que hoy día vamos a poder ver un ejemplo muy grande que nos da aquí la palabra de Dios sobre un personaje. Y para esto yo quiero que me acompañen a Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 va a ser yo creo que un desafío esta tarde para nosotros, para nuestras vidas. Vamos a estar hablando acerca de este varón Noé, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de este varón Noé. Y en Hebreos 11, versículo 7 dice esto. Dice, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios, ¿no? Esta es otra traducción de la Biblia, quizás de la que normalmente tú tienes, Hebreos 11:7. Creo que todos nosotros conocemos acerca del arca de Noé. Y construir esta arca tiene que haber sido uno de los proyectos de construcción naval más grandes de la historia. Hay muchos estudios y comentarios sobre cuánto tiempo, y esto es importante primeramente saber, cuánto tiempo se demoró Noé en construir el arca, y van desde los 75 años como lo más cercano hasta los 120 años, ¿ok? Yo creo que muy pocos, inclusive de los que me están escuchando, quizá tienen 75 por ahí, y bueno, mucho menos pues 120, ¿no? Ya no hay nadie acá de esa edad. Pero fíjate, 75 años en este proyecto de construir el arca. Y el arca era bien grande. El arca era bien grande. Dice aquí han hecho también estudios sobre el arca. Les voy a leer un grupo de estudiantes de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Tomó las medidas que se describen en la Biblia e hizo un estudio para tratar de averiguar si el arca podía flotar, si realmente las medidas eran de un barco o como para un barco. Los científicos multiplicaron las medidas bíblicas, que eran 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura, y llegaron a la conclusión de que la media del arca de Noé era, ¿no? Hablando de los codos en de la época antigua, haciendo el promedio, dice que la medida era esta del arca, escuchen, 144.6 metros de largo. O sea, estás hablando de más de una cuadra de largo. 24,1 metros de ancho y 14,4 metros de altura. Tendría una superficie de 8.454 metros cuadrados. Ustedes saben, tú vives en un departamento, una casa de 60, 70, 80, 100 metros cuadrados, ¿no? El mío tiene 100, 110, es grande. Dice que el arca tendría una superficie de 8.454 metros cuadrados y una capacidad de casi 34.000 metros cúbicos de espacio útil. Esto es suficiente espacio como para 445 vagones de ferrocarril o 10 trenes de unos 44 vagones cada uno. Y las medidas son similares a las de un buque de carga que se utiliza hoy en día, por lo que sí sería posible que el arca de Noé flotara en el agua. ¡Wow! Esto es un barco grandísimo, gigantesco, ¿no? Yo sé que ahora hay cruceros mucho más grandes y todo, ¿no? Pero que son hechos en un astillero de otra forma. Pero esto es lo que Dios le pidió a un hombre que construyera. Fíjate. Esto es esta cosa tan grande, tan increíble, Dios le pidió a un hombre
que construyera, y él solo con su familia. ¡Wow! ¿Cómo crees tú que se sintió Noé ante lo que Dios le pidió hacer? Él era solo, ¿verdad? Solo y su familia. Que construir esto tan grande, tan tremendo, ¿no? Y esto iba a requerir, pues, como quien dice, cerebro, ¿no? Cerebro y fuerza. Una combinación de cerebro y fuerza bruta, como se dice. Y tenemos que considerar que iba a ser el primer bote jamás construido. Así que Noé no tenía de dónde copiar, no vino con planos, con un manual de instrucción. Dios le habló solamente como Dios quería hacerlo y Noé tenía que ser el que lo hiciera. Así que o sea, a mí me asombra porque tiene que haber sido un trabajo durísimo, como se dice ahora, sudor, sangre y lágrimas para poder hacer esa arca. Pero más que todo, lo que Dios nos recalca acá en Hebreos 11:7 es que más que el trabajo duro, más que el esfuerzo, más que el material, fue una obra de fe. Noé, para haber hecho el arca, tiene que haber requerido una gran cantidad, si puedo decirlo así, de fe, una fe fuerte. Porque mira, aparte, acabamos de ver la grandeza, ¿no? de lo que Dios le mandó a hacer, pero aparte de eso, ¿quién construye un barco en el desierto? ¿Quién construye un barco alejado del mar, alejado cientos de kilómetros del mar? ¿Quién construye un barco en el desierto? Nadie. Y no solamente eso, sino que hasta ese entonces nunca llovía. O sea que este concepto de un diluvio era algo que nunca había sucedido. Así que ¿quién está día a día martillando, cortando madera para hacer algo que tú dices de repente esto nunca va a suceder? ¿Quién hace un proyecto de vida sobre algo que nunca ha sucedido? Porque todos nosotros siempre queremos andar e ir en pos de cosas que vemos, e ir en pos de cosas que nosotros sabemos que vamos a lograr. Pero ¿quién se proyecta a hacer un proyecto, se proyecta en su vida para hacer algo que jamás ha sido hecho? Así que esto es algo grandioso, ¿no? Noé me asombra verdaderamente en la fe que él tuvo que tener para con Dios. De acuerdo a la tradición judía, no está en las escrituras, pero de acuerdo a la tradición judía dicen que Noé tuvo que plantar él mismo los árboles, cultivarlos, regarlos, esperar hasta que crezcan y cortar la madera para la construcción. Solo quería decirles esto que había encontrado según la tradición judía. Así que este proyecto no es como una carrera de 100 metros, este proyecto de vida, ¿no? Sino es como una maratón. Y fíjate que para Noé no consistía en ser famoso, en ser popular. Noé no tenía en vista ser aceptado por la gente, sino al final y al cabo, Noé con lo que se tuvo que quedar es, yo quiero la aprobación de Dios. Yo quiero la aprobación de Dios. La gente pensaba que él estaba loco. La gente pensaba, cuando lo escucharon, sería como escuchar cosas de verdad. ¿Qué diluvio? ¿Qué es eso de diluvio? Eso nunca ocurrió. Que Dios te habló, que construyas un barco, ya está bien, pero si lo construyes allá por el agua, pero que lo construyas aquí, que Dios dice que nosotros somos malos, que nosotros vamos a ser castigados por causa de nuestra maldad. No, esto es imposible, no estás loco. Así que Noé quizá hubiera tenido 0 amigos en Facebook, en Instagram, pocos seguidores, porque él no hacía las cosas que a la gente le gustaba, o él no hacía las cosas para ser famoso o para buscar la aprobación de la gente. Él hacía las cosas para buscar
la aprobación de Dios. ¿Y cuánto le costó esto? Le costó años, como digo, desde 75 años para arriba, de sangre, sudor y lágrimas. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto a largo plazo? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto a largo plazo? Si tú me dices, pastor, mi proyecto es tener estabilidad económica, que mis hijos logren estudiar, sacarlos adelante, que sean independientes y yo envejecer con mi pareja y yo ser feliz, ¿no? ¿Sabes qué? Jesús lo dijo de esta forma. Él dijo, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 6:32, cuando él dijo, ¿qué busca la gente? La gente busca, ¿no?, comer, tener esto. Así que si tú me dices que ese es tu proyecto de vida, no hacemos ninguna diferencia con aquel que no tiene a Dios. Los que no tienen a Dios, ese es su proyecto de vida. Pero déjame preguntarte, ¿ya hallaste tu proyecto de vida, tu razón para vivir a largo plazo? ¿Has hallado tu razón para vivir a largo plazo? El COVID, el virus, ha despertado en muchos de nosotros el temor a la muerte. Nadie quiere morir por causa del virus, pero la pregunta es, ¿cuántos tienen una razón para vivir? ¿Cuántos tienen una razón para vivir? Es cierto, ¿no? La muerte, hoy no queremos morir, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué opción tenemos? ¿Qué razón para vivir tenemos? Como dijo alguien, cuando tu vida acabe, el mundo solo te hará una pregunta. ¿Hiciste lo que se suponía que debías hacer? Perdón. ¿Hiciste lo que se suponía que debía hacer? No solamente esta es una buena pregunta, sino yo creo que es la pregunta. La pregunta. Y no la podemos responder con palabras, sino la debemos responder con nuestra vida. Ahora algunos dirán, bueno, ya cuando llegue a ser viejito, entonces voy a encontrar mi razón de vivir en este mundo. Cuando ya sea mayor y ya haya vivido, entonces ahí sí, ahí voy a buscar a Dios para poder encontrar cuál es mi razón de vivir. Pero déjame decirte, la Biblia nos da muchos ejemplos de vidas que hallaron una razón para vivir desde temprano, desde su infancia o desde su juventud. Y no tuvieron que esperar hasta ser viejitos para decir, ¿sabes qué? Yo he decidido vivir para esto. Esta es mi razón de vida. Te voy a decir los nombres por si acaso, por si no sabes. Te voy a dar algunos ejemplos. José, Moisés, Josué, Samuel, David, Josafat, Josías, Jeremías, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, en el Nuevo Testamento María, Pablo cuando era Saulo, Timoteo, etc. Ellos no tuvieron que llegar a ser viejitos, no escuches ese engaño del diablo que te dice, no, mira, ¿sabes qué? Ahorita tú haz lo que tienes que hacer, yo solo tienes que estudiar, tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, tienes que trabajar, y algún día Dios te mostrará la razón por la cual tú estás en esta tierra o para la cual tienes que vivir. Ese es falso, ese es un engaño, porque la Biblia me habla de estos personajes, algunos siendo niños, Dios les mostró, Dios les habló, y eso marcó el destino para sus vidas. Ellos sabían por qué estaban en esta tierra, a pesar que la vida los llevó por diferentes lugares, no fue un camino recto, sino zigzag muchas veces, pero ellos supieron para qué razón estaban aquí. Así que no digas, no pongas tu excusa, tu edad como excusa y digas, no, lo que pasa es que yo soy muy joven para tener claro el destino de mi vida.
porque no estamos hablando de qué te gusta, de una profesión de un trabajo, sino de un proyecto para el cual tú vivas, para el cual tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a vivir para esto. Y ahora yo todavía no estoy hablando de qué, porque algunos están tratando de descifrar qué quiere decir el pastor, que si yo debo saber si voy a ser arquitecto, si voy a ser ingeniero, si voy a ser albañil, de qué me habla de vivir en esta vida. Bueno, Noé, perdón, tuvo un encargo de parte de Dios que le tomó toda su vida. ¿Por qué Noé construyó el arca? Porque Dios se lo ordenó. Porque Dios se lo ordenó. Porque era la razón por la que estaba, era lo que se suponía que debía de hacer, ¿no? Y su forma de obedecer, escúchame, su forma de obedecer era martillar, cortar tablas, una labor que tú dirías, pero él no está sirviendo a Dios haciendo eso. Esa era la forma en que él estaba sirviendo a Dios. Y al terminar, después de muchísimos años, cuando todo terminé, es el ejemplo de obediencia más largo de la Escritura. Y esto quiero que también veamos de Noé. Es el ejemplo de obediencia más largo de la Escritura. Muchos de nosotros empezamos a obedecer, ¿verdad? Cuando Dios nos habla. Chicos, cuando Dios te habla algo respecto a tu casa, tu relación con tus padres, tú empiezas a obedecer, empiezas con ganas y tú dices, sí, voy a obedecer porque esto es lo que Dios me ha mostrado, esto es lo que la Biblia dice, sí. Pero ¿cuánto tiempo duramos? ¿Cuánto tiempo duramos? A veces ya mientras mis papás no están ahí, pero cada vez se ponen más difíciles, no, ya sabes que Dios, lo siento, pues, ¿no? O sea, yo estaba obedeciendo pensando que tú ibas a hacer algo, pero como no veo que tú haces algo, entonces ya dejo de obedecer. No, hermano, no, hermana. En todo, en el servicio, en el amor, todas las cosas que Dios nos manda, ¿cuánto tiempo terminamos obedeciendo? Y Noé, como decía, es el ejemplo de obediencia más largo de la Escritura, porque él, ¿cuántas veces no se habrá cansado? No sé, ¿cuántas veces no se habrá dado un martillazo en la mano? ¿Cuántas veces no se le cayó una tabla en la cabeza? ¿Cuántas veces, dice, la gente se burlaba de él, la gente pensaba que estaba loco? Y Noé seguía y seguía, y como decía, durante años, 75, 80 años, se mantuvo fiel y obediente a Dios. Es el ejemplo de obediencia más largo de la Escritura. Y ahora yo quiero hacer una pregunta porque yo estaba pensando en esto también. No estaba viviendo su vida tranquilo y en eso Dios viene y Dios le habla. Así que esta es la pregunta. ¿Tiene Dios el derecho de interrumpir nuestra vida y de decirnos qué hacer? ¿Tiene Dios el derecho de interrumpir en nuestra vida y decirnos qué hacer? Le preguntó Dios a Noé si Noé estaba libre para hacer lo que Dios quería. Le preguntó Dios a Noé si de repente Noé no tenía algún otro plan que él ya había pensado para él, para su familia. No sé, de repente Noé tenía buena voz y quería ser un cantante, ¿no? Famoso, de repente era buen constructor y quería ser constructor. De repente quería ser pintor, de repente era buen deportista. Yo no sé, Noé no nos dice qué tipo de persona era, porque siempre que nos imaginamos a los personajes de la Biblia, siendo que nos los imaginamos todos medios gorditos, primeramente, no, imagínate Noé, y siempre nos imaginamos a Noé, y así inclusive lo dibujan, ¿no? Medio gordito, medio cachetón, cara de bonachón, y con bata, ¿no? Y una túnica, perdón, con una túnica. Y pelo blanco, su barba blanca. Siempre así nos imaginamos a los personajes bíblicos. Y Noé puede haber sido alguien como tú, como yo, puede haber sido alguien de hecho, tiene que haber sido alguien muy fuerte, tiene que haber sido alguien muy atlético. No tenía él sus propios sueños, no tenía él sus propios deseos,
No leo ahí que Dios le preguntó, que Dios le interrumpió y le dijo, Noé, quiero que hagas esto. ¡Bum! Entonces, ¿por qué estamos en este mundo? Si tú y yo estamos en este mundo, la pregunta es, ¿tiene Dios el derecho de pedirnos algo? ¿Tiene Dios el derecho? Yo sé que tú y yo tenemos nuestros sueños y queremos, no sé, ¿no? Hemos hecho nuestro curso sobre los sueños y ya tenemos nuestro sueño, lo que queremos. El soltero quiere casarse, el soltero quiere esto, el soltero quiere lo otro, el casado quiere una cosa, todos, el abuelito quiere otra cosa, todos tenemos nuestros deseos porque somos seres humanos. ¿Tendrá Dios derecho a venir? Mira, ¿sabes qué? Pum, me aparezco y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y de repente no. No, no es. Es fácil decirlo por si acaso, ¿ah? Es diferente vivirlo. Muchas veces se dice, ¿no? Muchas veces decimos, ah, si Dios me lo dice, pero no es que si Dios me lo dice. Quizás Dios no lo dice porque sabe que no estamos dispuestos. ¿Mm? Porque estamos muy apretados, muy agarrados a otras cosas. Pero qué increíble, ¿no? Que si me doy cuenta, tú y yo estamos en este mundo y ahorita estás tú y yo, estamos respirando y nuestro corazón está latiendo. Tú y yo estamos en este mundo porque Él nos tiene aquí, porque Él es quien nos da la vida. Muchas veces le ponemos tanta atención a nuestros deseos, a nuestros planes, le ponemos tanto, no tanto, le hacemos tanta fiesta, ¿no? A los anhelos de mi corazón, a esto. Cuando un momento, la vida que tengo, la vida que estoy acá es por Él. Si estoy acá es por Él, ¿no? Y Pablo lo dice en el Nuevo Testamento de esta forma, él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, porque por Él, de Él, perdón, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Él tiene el derecho, ¿verdad?, de venir y decir, interrumpir nuestra vida. Interrumpir, porque pensamos que es nuestra vida y no es nuestra. No es nuestro proyecto de vida. Señor, no es mi proyecto de vida, es tu proyecto de vida. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu proyecto de vida para mí? Heme aquí. Heme aquí. Usualmente lo que Dios encuentra en nosotros es una lucha, una resistencia. Dios, ok, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Tengo que ver mis opciones, a ver si me conviene, ¿no? Darte mi vida y entregarte todo, a ver si qué hay para mí. ¿Y qué es lo que está buscando Dios? Una vida como la de Noé, una vida entregada, una vida con una obediencia permanente. Y no importa, hermano, qué labor realizas, ¿no? No importa, mientras que lo que haces, lo hagas para Dios, lo hagas para Dios. Para Noé, ¿qué fue? Cortar maderas, martillar, doblar maderas, hacer un barco. ¿Durante cuánto? Durante muchísimos años. Ese fue lo que Dios le encomendó, su obediencia. De repente tú ahorita, lo que Dios te ha encomendado ahora, de repente es estar detrás de una laptop trabajando, o de repente reparar cosas, componer cosas, cargar ladrillos, no sé, vender una escoba, unas ollas, lo que Dios te ha dado para hacer, hazlo para Él como un acto de obediencia. Muchas veces como hombre, de repente tú dices, ya me cansé, ya esta pandemia, ya me cansé de trabajar, ya me cansé todos los días lo mismo, todos los días temprano levantarse, lunes a sábado. ¿Tiene sentido todo esto? Si lo haces como un acto de obediencia para Dios, sí tiene sentido.
¿no? Tú dirás, estoy encerrado, ya no sé, ya no aguanto, ¿qué es esto? Un momento, un momento. Dios es el que nos tiene ahorita en este problema. Dios es el que nos tiene en esta situación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si de repente, no, yo me imagino tú eres ama de casa y estás con los niños y te cansa, ¿verdad? Todo el tiempo dices, todo el tiempo tengo que hacer esto, todo el tiempo tengo que ordenar, todo el tiempo que tengo que atender a mi familia, que ser acá. Y quizá te preguntas, ¿tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido todo esto? Si lo haces como un acto de obediencia a Dios, sí tiene sentido. Si no, pregúntale a Noé. Dice, pero no estoy haciendo nada. ¿Cómo que no estás haciendo nada? Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y eso tiene sentido para Dios. Es un acto de obediencia y Dios lo recibe como adoración a Él. Estás haciendo lo que se supone que debes hacer. No sé si ustedes han escuchado de Martin Luther King. Él escribió y él dijo esto. Si te toca ser el que barre la calle, barre las calles como Miguel Ángel pintaba cuadros, como Shakespeare hizo poesía, como Beethoven componía música. Barre las calles tan bien que todas las huestes del cielo y la tierra tengan que detenerse y decir, aquí vivió un gran barredor de calles, quien barrió en su trabajo bien. Bien. Hacer las cosas para Dios, las vas a querer hacer bien. Como decía Hebreos 11:7, decía esto, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Cuando Moisés escuchó esa voz de Dios, ¿qué creen que pasó por su mente cuando Dios le dijo que construya ese barco? Y le habrá dicho, Dios debe estar bromeando, ¿no? En su mente él no tenía una idea real de qué es lo que tenía que lograr, lo que Dios le pedía no tenía precedente. Sin embargo, dice que él tuvo fe y obedeció y dependió en la revelación que Dios le dio. Génesis 6:22 dice, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Nosotros usualmente, si somos sinceros, por supuesto, queremos que Dios nos muestre cómo van a terminar las cosas antes de empezar. Inclusive para entregarle nuestra vida, inclusive cuando alguien te ha compartido a ti la palabra, ¿no? Cuando alguien te ha hablado de Cristo, cuando alguien te ha advertido acerca del juicio que va a venir si no le sigues, quizá tú dijiste, pero si yo me entrego a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué Dios me va a pedir? ¿O qué Dios va a hacer de mi vida? Y nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos de que Dios nos vaya a pedir las cosas malas que entreguemos. Y bueno, si son cosas malas, tú ya sabes que Dios te las va a pedir, de hecho, ¿no? Dios te las va a pedir, ¿por qué? Porque son malas. Y Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Pero lamentablemente no damos esos pasos hasta que Dios nos muestre qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que Él nos va a decir. Pero si queremos que Dios nos siga hablando, si queremos tener más revelación, tenemos que obedecer, ser obedientes a Dios y Él nos seguirá hablando. Esta es muchas veces la razón por la que algunos se han estancado espiritualmente, se estancan espiritualmente, porque queremos que Dios nos hable sin obedecer, pero Dios necesita o quiere que obedezcamos para que Él nos pueda revelar más. Queremos al Dios de Noé sin la obediencia de Noé.
y las cosas van juntas. Que creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Moisés, en el Dios de Elías, en el Dios de David, sin caminar en nada de lo que ellos caminaron. Y muchas veces así no funciona. Algunos quieren seguir a Cristo mientras aún tienen el control, pero eso no es la vida cristiana. Tú no puedes tener el control. Jesús, cuando llamaba a la gente para que le siga, decía, ven y sígueme. Él no decía, ven y llévame a donde tú quieres ir y yo voy a estar contigo. No, él decía, ven y sígueme. No, yo te voy a seguir a ti. Así que la fe tiene que ser también algo que nos impulse a vivir, a obedecer, a caminar. Y saben que muchas veces no es algo rápido, no es algo de un día, no es algo de una semana, no es algo de cuánto te va a durar tu fe. Mira, si tu fe solamente te va a durar mientras dure el virus, si el acercarte a Dios solamente va a durar mientras dure el virus, lamentablemente te puedo decir que eso no te va a aprovechar. Eso no te va a aprovechar. Porque vas a retroceder. No va a ser de provecho para tu vida. Hay un animal de África, no sé cuántos han escuchado, el impala. El impala es como familia de un ciervo. El impala salta altísimo, corre y salta altísimo. Puede saltar hasta 3 metros de alto, más o menos, en un impulso. Pero es muy fácil de domesticar poniéndole una cerca de 1 metro. Se le pone nomás una cerca de 1 metro y ese impala no se va a escapar, a pesar que puede saltar más de 3 metros. ¿Sabes por qué? Porque el impala no salta si no sabe dónde va a aterrizar, si no sabe dónde va a caer. Así que le ponen una cerca chica nomás a su altura y aunque tiene la capacidad de saltar, no la hace porque él quiere saber dónde va a caer. Y así somos nosotros muchas veces. Dios nos habla y nosotros no queremos muchas veces saltar, no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque no podemos ver dónde vamos a caer o qué va a ser de nuestra vida. No confiamos en este gran Dios que nos ha llamado. Es un Dios grande, es un Dios muy grande. Queremos respuestas muchas veces sin obediencia y eso no es fe. Noé, si tú lo estudias, es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y sabes qué? Dios no ha cambiado. Quiere que tú y yo vivamos igualmente una vida de fe, en obediencia a lo que Dios nos ha mostrado, dejándole los resultados de nuestra obediencia a Él. Dios los bendiga.